Hola, Hola. hola, soy Max. Estoy cansado de mi celular. Bienvenidos a otro capítulo de Sin Supervisión, Chan, chan, chan. el podcast de los psicólogos que no tienen supervisión y que hablan puras tonteras, Aunque debería haber supervisión. pero deberían. Sí, debería llamarse entonces. Debería haber supervisión. Debería haber supervisión. Ya. Entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Diego? ¿Por qué estás ansiosa? Eh, Ah. Tengo ansiedad. ¿Estás ansiosa por saber el Spoiler, tema? Porque te digo vamos a mañana. hablar de. Bueno, ya, pues. Chao. Chao. Me carga su... Vamos a hablar de la ansiedad. Anxiety, para los que no hablan español. Ni siquiera sé si lo dije Pero, bien. no, está mal dicho. No importa. ¿Cómo se dice? A ver, dilo. No, no, no. Yo asumo que Dilo, no, dilo. yo asumo que no soy bilingüe. No me las doy Yo lo de, acepto. de bilingüe. Yo sé las cosas que sé y sé lo que no sé. Solo sé que nada sé. Ya. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber qué es la ansiedad? Porque uno puede decir, no, para mí es importante porque hay trastornos que son prevalentes, pero una otra persona puede decir, para mí es importante porque así me avisa eh, dónde está el peligro. Para ti, ¿qué es importante de la ansiedad? Yo creo que lo importante es que todos la tenemos. Ujú. Entonces, como que no es ninguna patología. Ya, yo tengo factos, que ahora A ver, tírate el primer las personas facto. dicen factos para cuando hay un Los hecho, lolos. los lolos. Ya, el primer facto es que hay estimada un 4% de la población mundial que actualmente padece un trastorno de ansiedad. Y 4%. esos son 301 millones, Oh, algo poco. wow. En 2019, Todo eso. se calculó en 2019, que igual fue hace tiempo. Vamos a tener que Esa actualizar es los toda la datos. población de Latinoamérica. Pero después, mira, eso fue 2019. Y después de los años de la pandemia, esto pudo haber aumentado hasta un 25%, según un informe de la OMS. Así que actualmente estamos para la embarrada. Casi un cuarto de la población, sí, un cuarto de la población puede que llegue a tener ansiedad o un trastorno de ansiedad. Mm. Imagínate, caleta, es uno de los trastornos al final que más prevalencia tiene en el mundo, dentro de la salud mental. Así que no es raro encontrarse con alguien con este trastorno, la verdad. Con Todo lo contrario. trastornos. Es normal. Es normal, ¿y para qué lo tratamos? Sí, ya. Se acabó el capítulo. Se acabó el No hay capítulo, problema. chao. O Es sea, es normal, normal y punto. soporta. ¿Qué queréis que le hagamos? Ya. ¿Y qué es la ansiedad, po? La ansiedad, es. Es que vaya a encontrar distintas explicaciones. A mí la definición que me gusta es una que viene de la Gestalt, que la acuña Fritz Perls. Perls la define como el relleno que le colocamos a lo que está entre el aquí y ahora y el allá entonces. Es como el relleno que le tenemos que poner a esa incertidumbre que hay o hacia el pasado o hacia el futuro. ¿Pero Peirce habla del futuro solamente? No, no, no. ¿Pero cómo Habla haber una de ansiedad del pasado? ¿Acaso tú nunca te has preguntado como, oh, yo podría haber hecho esto de distinta manera? O ¡Ah! quizá si hubiera estudiado más, quizá yo ahora estaría sacando mi doctorado. ¡Impresionante! ¿Cachai? Nunca lo había pensado, la verdad. Pero sí, pues sí Em, existe esa pregunta. O cuando uno discute con alguien y como que, ¡oh, le hubiera dicho esto! claro, Y sí, sí, después sí. se te ocurre y es como, ¡oh, qué rabia! Sí, Pero a mí no me da ansiedad eso, me da más rabia. O así como de que me enojo conmigo. Así como, ¿pero por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice esa estupidez? Y me da vergüenza. Digo, "Ugh". por eso a mí me parece interesante esa definición porque en verdad es lo que te saca de lo que está pasando aquí y ahora. Mm. No hace tanta referencia al sentimiento porque, claro, o sea, uno puede pensar, como estás diciendo tú, en algo que te da rabia, pero no está pasando aquí y ahora, no es real, es una fantasía finalmente.
hablando en términos Claro. gestálticos. Buenísimo. Em, entonces, toda esa fantasía que uno se arma es finalmente ansiedad y también lo que me gusta de esa definición es que la normaliza, porque en el fondo si tú te ponías a pensar qué tenéis que almorzar mañana o qué tenéis que hacer, no sé, para tu cumpleaños, eso ya es ansiedad, po, aunque no lo experimentábamos como una crisis de ansiedad o algo así, pero sencillamente estáis pensando en algo que no está pasando aquí ahora y eso ya es ansioso. Claro. Pero, ¿qué es lo que las personas piensan que es la ansiedad? Es como lo más extremo, ¿no es cierto? Como la crisis de pánico, me da un ataque de ansiedad, em, o tener esta sensación en el pecho, en el cuerpo, sudar, ¿no es cierto? Mm, Eso es lo que normalmente las personas piensan que es, o sea, que definen como ansiedad, siendo que la ansiedad también es mucho más que eso, no solamente la crisis de pánico o los trastornos de ansiedad. mm. Como que otro, antes de la crisis, como qué otra cosa podría ser Bueno, se supone que hay, ansiedad. o sea, se definen las ansiedades según su funcionalidad también, po. Dentro del área, sobre todo médica, creo que acuñan una ansiedad que se llama ansiedad funcional, que es básicamente la ansiedad que a ti te sirve para sobrevivir y vivir el día a día. Eh, entonces, digo sobrevivir porque yo siento que nuestro ritmo de vida en general, en cuanto sobre todo a lo laboral y la distribución entre laboral y labores domésticas, requiere mucha ansiedad para mí. Eso es una opinión que he visto, según la experiencia que tengo también tratando personas, que es todo rápido, todo tiene que ser para ayer. Entonces, como que es difícil vivir esta vida laboral, familiar o de otros tipos de exigencias sin tener ansiedad. Entonces, por lo tanto, hay personas que dicen, no, que yo soy ansiosa. Pero no, pues el contexto te pone quizás de repente con más ansiedad de la de la que te gustaría tener. Y ahí es lo peligroso. Entonces ya, tenemos la ansiedad funcional, que es la ansiedad suficiente que a uno le sirve para vivir, para antelar situaciones, para antelar peligros, ¿no es cierto? No te vayas a caer, lo típico le dicen a los niños. Y después de cuando ya empiezan a tener problemas de que ya le esté afectando su día a día, su funcionalidad, en cuanto a cualquier contexto que tú tengas, ahí ya empieza a ser quizás el trastorno por ansiedad, que ahí tenemos muchísimos trastornos de ansiedad, que tampoco los vamos a explicar de una manera tan específica, pero sí vamos a ir como nombrándolas. Por ejemplo, hay niveles de las manifestaciones de la ansiedad. Entonces, hay diferentes síntomas y esos síntomas pueden englobar diferentes trastornos. Por ejemplo, a nivel físico están las palpitaciones, la sudoración, el que te duelan los músculos. ¿Alguna otra se te ocurre? Em, el tiritón del ojo, eso es muy normal, Oh, muy, sí, muy habitual. el tiritón. Em, tiritón, O de otras partes del cuerpo también pasa, po. sí, po. A veces algún músculo que te empiece a tiritar, ya Hay de gente, cansancio, ya. eso uno piensa que hay gente que está bailando y no, hay gente que está ansiosa, En realidad, toda la gente muy que va a ansiosa. bailar son gente muy ansiosa. También algo que a mí me pasaba mucho antes, que siempre tenía que tener un guaterito acá atrás, la tensión muscular del Ah, cuello, sí, me acuerdo. por tener mucho tiempo la misma posición, eh, viendo el computador y cosas así. Mm, Eso no mm. necesariamente no es por necesariamente ansiedad, pero recordemos que la ansiedad también conlleva una liberación de cortisol, que es la hormona del estrés. Por lo tanto, se unen en alguna medida, ¿ya? Entonces puede ser estrés, puede ser ansiedad, ahí tenemos que ir viendo el origen. Em, o pueden ser ambas también. A nivel cognitivo, por ejemplo, están los pensamientos intrusivos, que esos son muy famosos, y preocupaciones constantes, pero me quiero detener aquí en los pensamientos intrusivos. A ver, sí, también quería ¿Tú sabes lo que que me es? Ah, tuviera más. No sé, ah, explícame. ¿Me quieres pillar? No mentiroso, sí vaya a lograr. sabe. Bueno, los pensamientos intrusivos son estos pensamientos que uno no reconoce como propios, pero que llegan a tu cabecita, a tus pensamientos.
Por ejemplo, lo típico que salen, por ejemplo, en los memes y ese tipo de cosas como un video, lo ejemplifican muy bien diciendo así como, por ejemplo, tú estás cortando una verdura y de repente tu mente dice, apúñate la mano. ¿Por qué? No sabemos. Pero llega y dice eso. Por lo general, son pensamientos que sí invocan una molestia y yo creo que vienen desde el miedo de que no te vaya a pasar esto y por eso te lo pongo en tu cabeza para que te lo imagines y que no lo vayas a hacer. Claro, sí, No siempre esto es patológico, pero hay extremos que donde sí hay pensamientos intrusivos que son bien patológicos, que ahí hay que tratarlos. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo. claro, sí. Ahí ya es... Y es interesante verlo de esa perspectiva porque es como como un fluido. Si en el fondo hay cosas que en cierta medida son positivas, son útiles. Ujú. Pero claro, cuando se van al extremo y hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, ya ahí es muy problemático porque la persona no puede salir de la casa sin, no sé, Tocar ver 3 todas las veces, puertas 3 veces. claro. O eso. Bueno, ahí están los pensamientos intrusivos. También ocurren mucho los trastornos de ansiedad, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, en donde constantemente están dando preocupaciones que no existen en el momento, pero que podrían llegar a pasar. ¿Se Mm, entiende? Por mm. ejemplo, también está dentro de eso en los pensamientos catastróficos, que yo convivo todos los días con eso. Son pensamientos que llegan, que son horribles, o sea, como que lo peor que te puede llegar a pasar, y en realidad es porque eso también tu cerebro está buscando como prevenir esa situación. Entonces te la evoca para decir, no, no vaya a pasar esto. Pero tú en tu imaginación, sobre todo las personas que tienen harta imaginación, de repente viven ese momento casi que real y uno empieza a sentir como angustia por una imaginación que se le cruzó por la cabeza. Entonces es algo, no es como algo real, pero las sensaciones sí son reales. Entonces ahí está el problema, ¿no es cierto? Como que hay Sí. que aprender, y bueno, las personas con ansiedad me imagino que saben esto, que hay que aprender a convivir con estos pensamientos y no darles la importancia que necesitan, o sea, que ellos buscan. Porque de repente no son tan importantes y uno puede llegar y, estoy pensando tontera y listo, y se te va y no, no te genera ese sentimiento de ansiedad, ¿ya? Para eso hay muchos ejercicios em, y actividades que puedes hacer para ir lidiando con esos pensamientos que después vamos a ir nombrando. Ah, podríamos dar eso, sí, buena idea. Sí, al final. Puta, se me fue lo que iba a decir. De los Ya, pensamientos intrusivos, se fue. Fue todo lo contrario, un pensamiento intrusivo. Fue un pensamiento que se fugó. Se fuga me de fue. ideas. Una fuga de ideas. Ah, y también mira, si lo interesante de la ansiedad es que, como hablábamos al principio, es súper común, porque en parte es natural y tiene su beneficio, es útil Ujú. para en su justa medida. Sí, ayuda harto. Pero la cantidad variopinta de síntomas que puede llegar a tener una persona a causa de la ansiedad es muy grande. Entonces, y eso yo creo que va a ser algo que vamos repitiendo en cada trastorno o cada diagnóstico que hablemos, porque una máxima de la psicología es que los trastornos tienden más a diferenciarse que a parecerse entre las personas. Entonces, los síntomas que le puede generar la ansiedad a la Gaby, por ejemplo, pueden ser diametralmente opuestos y no vamos a tener ninguno en común con lo que me genera a mí y va a ser Ujú. ansiedad igual. Exacto. ¿Cachai? Por ejemplo, a mí me puede dar, no sé, pues, algo que me pasa a caleta. Es que como que cuando yo estoy muy estresado, muy ansioso, como que lo somatizo gastrointestinalmente. Como que ando con Ay, dolor de sí. guata, como que Es no me que está da todo muy hambre. conectado. Claro, entonces eso me marca o me duele la cabeza. ¿Sí? Mm, Pero hay gente que no va a tener ningún dolor, pero sí le va a andar latiendo el ojo. ujú, O va a andar con los pensamientos intrusivos. ¿Cachai? Eh, entonces, cuando llegamos a diagnosticar, entre comillas, diagnosticar ansiedad, hay que entenderlo como un síntoma que siempre va a ser parte de alguna otra cosa. Así que como que ansiedad no viene de la nada, pues sí, lo mismo. Las cosas que te dan ansiedad a ti no son las mismas que a mí. claro. Y eso es lo interesante de revisar en terapia, no el síntoma en sí mismo, porque ese tiene su origen,
en algo más, ¿cachai? Oh, eso es muy importante lo que dijiste, Diego. Y después vamos a ahondar más en eso, en unos testimonios que tengo por ahí. Oh, esa Oh, parte sí la leí, de eso sí estoy enterada. ok, ya. Y bueno, finalmente a nivel conductual también tienen síntomas, que esto sería como la habitación, el nerviosismo, las compulsiones, lo que hablábamos también, que están también dentro del TOC. No confundir con convulsiones, No, que es otro trastorno, nada que ver con lo que estamos eso es hablando. otra cosa. Ahí tienen que ir al neurólogo. Ya, bueno, entonces es más que nada eso. En resumen, todos podemos manifestar la ansiedad de maneras diferentes, no es necesario que se parezca una a la otra en cuanto a las personas. Por lo tanto, tampoco tienen que ir a andar por la vida diciendo eso no es ansiedad. No me gusta cuando Claro, dicen eso. Eso no es sí, ansiedad, o yo solo, tengo ansiedad y esto es lo que tengo yo es ansiedad, lo tuyo no es ansiedad. Porque el psiquiatra me dijo que lo mío era ansiedad. No, pues, claro, o todo lo contrario, igual yo me topaba cuando trabajaba en el Vía Sana, ahí me topaba harto oh, tengo ansiedad. tengo Pero ansiedad. ¿Qué es? del otro lado igual, pues así como, ya, si solo es ansiedad. Así como que ya estoy con dolor de cabeza muy, muy intenso, ya, pero si solo es ansiedad, se le va a pasar. No, y lo otro que dicen, Así como que tengo no hay que ansiedad ser porque tan como profundo. mucho. Sí, está muy relacionado con la comida. Sí, Eso no es ansiedad, debo decirlo. Eso sí. se llama hiperfagia, ¿no? Cuando uno come O mucho. sea, O atracones. Pero eso no es ansiedad. yo, yo de las cosas que aprendí trabajando en el Vida Sana es precisamente esto. Que el tema claro, porque llegaba mucha gente. El contexto es que en el Vida Sana recibíamos gente que quería bajar de peso. Es un programa Y claro, sí, de sí. salud pública. Para Ya, los, pues para los entonces, oyentes de México. No sé. ahí llegaba la gente y decía cosas como, es que yo como por ansiedad. Doctor, me decía. Doctor. Doctor, yo como por ansiedad. Y, y es una cuestión que está muy generalizada, porque la gente asume que cuando va al refri, no es que estoy ansioso. Mm, Y no hace nada más, come. claro. Em, pero hay que entender muy claramente que el hambre o las ganas de comer no son síntomas de ansiedad, sino que son maneras de abordar la ansiedad, que es una cuestión muy distinta, Exacto. porque si la entendemos como síntoma, tendríamos que entender que, no sé, leer también va a ser síntoma de ansiedad, Mm, o ir al cine, ir al o gimnasio. salir a correr, ¿cachai? Como que todo eso va a ser síntoma de ansiedad. Y no, po, son maneras que la gente encuentra para calmarse. Y Para la comida bajar. es una cuestión, la comida efectivamente calma por una cuestión evolutiva, de desarrollo. Sí, está muy asociado al afecto, Y el tema cultural de la comida. también, po. Claro, sí. Mm, Entonces tiene todo un simbolismo que para la mayoría de las personas efectivamente nos sentimos más calmados cuando estamos comiendo. Porque Sobre tiene dos todo cosas significados. dulces. Es como lo Sí, que más se repite. sí. Y ahí podemos utilizar caleta, pero lo importante de esto es que el hambre no es síntoma de ansiedad, sino que habla más de cómo esa persona ha encontrado como una manera de calmarse, y entenderlo de esa manera también permite abrir el abanico de posibilidades. O sea, ya Sí. te sirve la comida, pero también te puede servir otra cosa. Y ahí podemos equilibrar un poco. Y ahí se tiene que ir reemplazando ese hábito por otra cosa. Para quizá un poquito más sana, más saludable. Pero a mí me pasa todo lo contrario. Cuando yo tengo ansiedad, se me cierra el apetito. O sea, me baja rotundamente el apetito, no quiero comer nada, como que me da como asco, como repulsión Mm, comer. Hasta que ya me calmo y ahí puedo comer. Entonces, al final es cada quien con su vida, con su ansiedad. Bueno, y también hay diferentes tipos de ansiedades según también la etapa de vida, porque no es lo mismo tener ansiedad en la infancia, en la adolescencia, en la adultez o en la adultez mayor, ¿no es cierto? mm, En la infancia, las ansiedades que más se van repitiendo es la ansiedad por separación, la ansiedad, a veces la ansiedad social, a veces la ansiedad escolar. Igual que en la adolescencia se va repitiendo más quizás los trastornos de ansiedad y escolar y también la ansiedad social, pero ya no tanto el trastorno o sea, el trastorno de ansiedad por separación, porque ese es un trastorno que se repite más en las infancias, que es mm. básicamente tener miedo a que a tu cuidador principal más significativo le pase algo malo, como morirse, tener un accidente, o que a ti te pase algo malo si es que no estás con esa persona.
Entonces son estos niños que uno les dice como pegotes con la mamá, con el papá, y que se ponen muy, muy, muy nerviosos cuando la mamá o el papá salen, o el cuidador, en este caso, no sé, la abuela, la tía, u otro cuidador significativo para él. Sí, En- bien como eso. Es sí, como a mí me dio, igual más o menos esperable. yo tengo todos los trastornos. Sí pensaba que tenía hipocondría en vez de... Sí, yo creo. No, a mí sí me dio diagnosticada cuando yo era pequeñita, pero fue por un cambio de casa. Miren, que uno puede decir, miren la tontera, pero en realidad cuando uno es niño es súper importante los cambios. Fue por un cambio de casa que yo me fui de ciudad, me vine a esta ciudad donde vivo ahora. em, y, eh, y bueno, en mi ciudad antigua estaba toda mi familia, A París por lo que ve. a París, obvio. Entonces, la ciudad antigua estaba toda mi familia, estaba mis amigos, donde yo jugaba, que no tenía muchos amigos porque era tímida, pero igual tenía amigos. Y me sentía segura en ese lugar. Y de repente me cambian todo. Entonces ahí yo creo que como una mente de niña, obviamente uno dice, ya no estoy en un lugar seguro, estoy en un lugar totalmente inseguro y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y empecé a tener estos síntomas de ansiedad por separación, de que no quería separarme de mi mamá, de mi papá, me daba miedo que mi mamá saliera, me decía, mi mamá salía a trabajar al campo. Entonces yo así como que pensaba que esa cuestión era como el infierno, así como que lleno de monstruos y cosas. Era chiquitita. Con todo respeto para las zonas rurales. Nada contra. Sí. Entonces a mí me daba mucho miedo que mi mamá saliera porque salía sola. Bueno, que igual mi Mm. mamá es súper aperra, pues. Salía a trabajar sola ahí con su auto, de lugar rural, no tenía ni teléfono. Si es que le pasaba algo, pero a mi mamá nunca le pasó nada. ¿Viste? Ahí llegó mi ansiedad de nuevo. Volvió. ¡Volvió! Ah, este capítulo me desencadenó un trastorno. Ayuda. Debería ser el subtítulo Sí, este capítulo me da del ansiedad. capítulo. Bueno, en la adultez, obviamente los miedos cambian. Ya quizás no tengo tanto miedo de que llegue el monstruo, no sé. Pero sí le tengo miedo quizás a lo laboral, a lo económico, Al monstruo de mi al jefe. otro monstruo, al monstruo de mi Sí, jefe. po. Pero Sí. ¿cachai? Interesante cómo va evolucionando acorde con el pensamiento igual. Pues, o sea, Mm, cuando uno es más niño, como no conoce todos los riesgos, como que solamente se queda con la sensación de riesgo y ahí aparece un pensamiento más fantasioso y como que le- a partir de la misma ansiedad, que creo que esta parte no la he explicado, pero la ansiedad viene a ponerle cuerpo a esta sensación como de peligro, ¿sí? Entonces, ese intento claro. de salir de esa incertidumbre. ¿Cachai? Entonces, Ujú, a los niños les pasa lo mismo que a nosotros, ¿cachai? Pero nosotros tenemos mucho más conocimiento de lo que realmente pasa. Entonces ujú, nos damos explicaciones un poco más realistas que un monstruo o que, no sé, po, cualquier otra cosa. Pero termina siendo ese mismo intento. ¿Cachai? Uno con su estrés, al salir de la U, por ejemplo, es muy habitual que esté esta crisis de no saber qué hacer. Y todo eso ya tiene como una cuestión bien armada porque más o menos sabemos cómo funciona. ¿Sí? ujú. Sabemos que si no encontramos pega no vamos a tener plata y si no tenemos plata no vamos a poder... Todo lo que viene después. Oh, ya me dio ansiedad. Ya. Y, pero las niñas y los niños no, po. ¿Cachai? Como que no tienen ese conocimiento de qué concretamente es lo riesgoso, entonces Sí, es más fácil como irse por la cuestión más fantasiosa, pero lo que está a la base es la misma sensación de inseguridad y el sí. mismo miedo, la misma... Solo que ahí hay eh, pensamiento mágico, po. claro. Entonces uno quizás buscaría una explicación un poco fuera de la lógica de las leyes físicas. Pero ya uno que me diga que va creciendo, se supone que de hecho, bajo los 2 años creo, bueno, antes de que uno empiece a hablar, uno se supone que no tiene memoria episódica. Yo me estoy yendo un poco por las ramas, pero es importante que sepan esto, de que si hay ansiedad, por ejemplo, o sensación de peligro, en ese momento creo que es miedo solamente, em, no, si bien no voy a recordar qué pasó en mis primeros 2 años, quizás, sí voy a quedar con esa sensación. Eso sí se recuerda. Entonces, por eso cada vez que de repente puede haber un estímulo que se llaman trigger, que son como los desencadenantes de trauma. Por ejemplo, que una guagua llore, que es como lo más habitual dentro de los traumas complejos. Las Mm. personas cuando ven o escuchan guaguas llorar se descompensan de repente.
Y eso es porque probablemente tú tuviste una infancia en donde la pasaste muy mal cuando tú llorabas. Entonces estás escuchando como ese mismo llanto eh, del que era tu infancia y es como súper triste. Entonces ahí también hay que ir viendo, preguntándole a los cuidadores de la primera infancia que cómo fue mi primera infancia, porque eso también va moldeando tu cerebro y va quizás explicando de por qué quizás uno tiene más ansiedad cuando ya sea más grande, porque quizás tu amígdala cerebral se, se afectó demasiado y eso alteró también a la estructura. Mm. Así que igual es importante que echen una miradita por ahí. Tarea para la casa. Sí, pues no le podemos explicar todo nosotros. No, Igual hagan algo. páguennos. Ya que tenemos ansiedad económica. Y bueno, Sí, la adultez mayor también es un temazo. Porque ahí sí. vienen todos los miedos relacionados con la salud, con el envejecer, con la muerte, propiamente tal, porque ya estás más cerca de la muerte y tú la ves, o sea, las personas adultas mayores ven que sus amigos se están muriendo. Es terrible esa cuestión. Mm. Sí, Así sí, igual y como que, que la muerte empieza a tener más una presencia real. ujú, exacto. Que ya no era tan común quizás en su momento, pero ya después en la adultez mayor ves todo el tiempo que personas conocidas a ti, de tu misma edad, o quizás más jóvenes incluso, están falleciendo. Y ahí empiezan también los miedos relacionados con eso. El otro día, nada que ver, quizás el otro día estaba viendo estos programas que dan sobre este que es el Pancho Saavedra, se me olvidó el nombre. Creo que ¿Lugares que recorren hablan? Chile. Lugares que hablan, sí, sí, sí. Ya. Ya parece que era ese. Y llegaron a una isla súper chica, como ya en el sur, obviamente. em, y estaban celebrando a un hombre que era la persona más anciana de la isla. Así como que no había Mm, nadie más viejo que él en esa localidad. Y claro, por lo que yo pensaba era eso, como que toda la gente que este hombre conoció, todos sus pares, digamos, todos están muertos. Y no hay nadie que haya sabido cómo era la cuestión antes de él. Me puse a pensar en eso. Y debe ser bien cuática esa sensación, pues, sí, como diría el como, abuelo Simpson, todos mis amigos están muertos. claro, como que nadie de los que tú conociste, ninguno de tu compañero de curso, Mm, nada, heavy, que hermanos. es difícil. Sí, pues, Qué heavy, hermanos qué heavy. mayores. Sí, pues cuático, cuático. Sí, yo Y creo ese miedo empieza a ser cada vez más real cuando que uno se empezamos va con la quedando edad. solo también, po. Entonces, Sí, ¿cómo no hay que tener ansiedad? sí, Bueno, así que ayuden a sus adultos mayores, vayan sí, a verlos y denles miel. Mi abuelita come mucha miel y está impecable. 96 años tiene. 96. A menos de que tengan diabetes, ahí ya no. Ya. Bueno, vamos con los testimonios, que es la nueva Testimonio de vida. dinámica. Ya. Ya, bueno, primera. Bueno, aquí lo encontramos por Reddit por si acaso, ya que nadie me quiso ayudar en Instagram, gracias. Sí, es que igual en... nadie va a andar poniendo sus testimonios. Ahora pensaba, Pero ya era como que anónimo. Bueno, ya ya habría no que ser. importa. Bueno, estos testimonios los encontramos por Reddit y el título era Gente con ansiedad. ¿Cómo son sus ataques, miedos o ámbitos que se les genera y cómo los controlan? Esa era la pregunta inicial. Entonces aquí saqué algunas. Ya, el primer testimonio dice, lo mío fueron varios factores que crecieron por mi tipo de crianza insegura y poco afectiva. Ah, la crianza, muy importante. Que me condujo a ansiedad generalizada. Ya que en mi juventud y adultez comencé a presionarme mucho por la escuela, el dinero, buscar el éxito, entre comillas, miedo al futuro, miedo a no ser suficiente, a no expresar mis emociones, poco a poco se fue acumulando todo hasta que explotas y comienzas a somatizar todo. Eso, físicamente, la ansiedad tiene un sinfín de formas de somatizarse. En mi caso, el corazón me palpitaba, comenzaba a respirar fuerte, una sensación de calor, adrenalina en el cuerpo
que te hace sentir que quisieras sacudirte como una lombriz, hasta pensar que un día iba a tener un paro cardíaco. Ánimo, busca ayuda médica y psicológica según sea tu nivel de gravedad, pero la terapia es sí o sí. Y ser paciente contigo mismo. Ese es el ¿Escuchaste? primer ¿Escucharon? testimonio. Terapia sí o sí. Terapia sí o sí. Oye, pero No yo hay tenía, nada efectivo. había otra personita de aquí del Reddit ¿Ya? que decía que en realidad la terapia no le había servido, porque fue a diferentes psicólogos y en realidad no lo ayudaron como tal, sino lo que le ayudó fue un programa que se llamaba algo de las sensaciones, Los monjes brasileños lo operaron a distancia. los monjes brasileños. Bueno, y como quería también tomar esos testimonios porque algunos dicen, me ayudó me ayudó el psiquiatra con el psicólogo, me ayudó solo el psicólogo, pero en realidad no hay, como hay muchos tipos de personas, no hay solamente una terapia que ayude a la ansiedad. Mm. La más conocida y científicamente probada creo que es la cognitivo-conductual. Discutible, pero sí. Pero es también la que más ha hecho análisis científico, porque otro tipo de terapia no hacen análisis científico, Mm, son como más ocultas, casi claro. ocultismo. No, no. No te vayas Mentira. por ese lado. No, pero por ejemplo hay gente que le hace sentido, por ejemplo, ir a un terapeuta transpersonal, que son estos terapeutas que son un poquito más esotéricos, no sé cómo decirlo. No sé si es esotérico la palabra, no quiero cagarla. No, está bien, o sea, ya si no lo podemos explicar sin estereotipos, así que estamos estereotipando. Bueno, Dejando eso claro, podemos colocar desde la estereotipos como ignorancia digo eso, porque Mm, tampoco estudio, o sea, sí estudié, pero no pesqué mucho esa área porque a mí no me hacía sentido, la verdad. El estar Isa como, no sé, por las flores de Bach. Hay cosas que le hacen sentido a unas personas y que sí le sirven a unas personas y a otras personas de verdad que no les hace nada de sentido. Entonces, obviamente, tú no mm, vayas a estar escuchando a tu terapeuta de, oye, este tipo tiene razón, si es que todas las cosas que habla tú no las crees, para empezar. Entonces, tú tienes que ir a un terapeuta que sí quizás se vaya acoplando a tu forma de entender la vida, tu forma de pensar, o que al menos sí te dé herramientas que te ayuden a lidiar con estas sensaciones desagradables de la ansiedad, que no te mm, dejan en paz. Pero obviamente hay terapeutas que te van a servir a ti y a otra persona no le va a servir. mm. También depende obviamente del estado que esté esa persona, si está abierto a recibir ayuda o si ya viene con 3 terapeutas que no lo ayudaron y que viene así como por si acaso, pero en realidad no tiene fe de nada. Entonces, ahí va a depender obviamente de la persona. Sí, igual tener en consideración que hay muchos psicólogas y psicólogos, como que es demasiado variado eh, y no todos o todas tienen tan buenos procesos, como que por muchas circunstancias, o sea, ya está bien, uno puede hacer la formación, uno puede hacer el empeño que le pongan, pero también puede ser porque no enganchen como lo estás diciendo tú, como la forma de trabajo o las creencias subyacentes al estilo. Ujú. eh, pero eso, sumando y restando, hay muchos terapeutas dando cuenta que no le pegan al palo, ¿no? Soy chanta. No lo quería decir así, pero sí. Sí, hay harto chanta dando vuelta. Y eso igual le hacen daño a la profesión, Sí, po. a Y la al ciencia, paciente porque también porque... sobre todo, sí, hay gente que se desilusiona mm, de la terapia y va uno a uno chanta y no va más porque le pareció chanta. obviamente, pues si Pero después dice, también no me ayudó el psicólogo. se genera esta idea como de como que la psicología en general es chanta. Hay gente que de verdad que no cree en la Mm, psicología. sí, es verdad. Y lo dice como muy categóricamente, así como. Pero claro, pues, no es que la psicología no tenga sustento, es que hay gente chanta, ¿no? Es Mm. lo mismo que se lo aplicamos a cualquier otra ciencia. No es como que, no vamos a decir que Oh, se nota que soy humanista, no se me ocurre nada científico como usar.
Pensé Ya, que no pero se podía nadie, tener nadie algún pone género. en duda la física, por ejemplo, o la Claro, ya. astronomía. Si tú no cacháis, bueno, lo mismo que de la Tierra plana, por ejemplo. O sea, al menos hasta ahora, para la mayoría de la gente sigue siendo una estupidez, po, ¿sí? Como que nadie lo pone ¿Cómo en que no es duda. plana? Nadie, o sea, es difícil que la mayoría de la gente le encuentre razón a eso. Pero con la psicología pasa al revés, po. ¿Cachai? Como que si llegamos a un psicólogo o una psicóloga que nos dice alguna tontera, que eso pasa caleta, sí. Hace poquito estuve hablando sobre eso. En una conversación me refiero, no en redes sociales. El punto es que en la psicología pasa al revés, po. Como que si dice una tontera, es como que ya la psicología me parece que es chanta, como que en verdad, si depende tanto Sí, de quién la aplica, entonces como que no hay tantos, entonces como que se llegan a conclusiones que no van al caso. eh, y nos debíamos del tema de la ansiedad. Pero bueno, así es la vida. Ah, así es la ansiedad. Ya, sí, vamos con el siguiente testimonio. Este que se llama Perdí la batalla contra la ansiedad. Vamos a ver si lo podemos ayudar teóricamente. Tengo 27 años. He lidiado con la ansiedad clínica desde los 15. Ha sido una batalla durísima, con momentos de donde he estado en lo más alto y momentos en donde he estado en lo más bajo. La ansiedad me quitó todo, la confianza en mí mismo, la capacidad de relacionarme, mi capacidad de relacionarme, mi seguridad, mi felicidad, etc. Cada año ha ido empeorando todo en mi vida, a causa de un papá alcohólico de mierda y una mamá poco comprensible, así dice, ambos se van de la ¿te puedes ser casa. alcohólico? Ambos se van de la casa en la mañana y vuelven en la noche. Una enojada, el otro borracho y se pelean, por lo que acá es el nido de la mala vibra. Bueno, lo que entendemos es que todavía vive con sus papás. Viene desde los 15 años y parece que su familia no aporta mucho, sino que todo lo contrario, probablemente la familia haya causado la ansiedad. Te resta. Soy estudiante de la no sé cuánto. Esto no es de Chile, creo. No he trabajado en mi vida, por lo que salir de acá hasta el momento no ha sido una opción real. Este año ha sido el peor de todos. Perdí mi relación de 8 años a causa de la ansiedad. La única persona que me entendía me dejó. Desesperadamente le he escrito a todos mis amigos y nadie ha estado para mí. Entre paréntesis, no los culpo, todos tienen sus propios problemas. Y estoy muy, muy solo, más que nunca. En cuestión de 3 días, mi expareja me dijo que lo mejor era terminar para siempre, después de un mes dándonos un tiempo. Tuvimos que dormir a mi perro porque estaba sumamente enfermo y además uno de mis mejores amigos estuvo cerca de morir por una pelea de borrachos. Eso me hizo desesperadamente buscar ayuda. La universidad que estaba él creo, me hizo saltarme las listas de espera para la ayuda psicológica y fui a mi primer terapia del lunes pasado. No sé si esa sigla, no sé, desconozco, porque yo le voy a decir USR, UCR. Mm. No sé si será como la universidad, o quizás yo lo pensé así, o en realidad quizás es como un centro de ayuda psicológica. No, porque decía, soy estudiante de la UCR. Ah, ya, entonces, Debe ser bueno, de otro país. entonces la universidad propia le daba la ayuda psicológica y saltó las listas de esperas para poder que él fuera pronto. Ah, Mañana se lo sería dieron. la Sí. segunda y ahí si definen pueden ayudarme o me devuelven la lista de espera. ¿Cómo? Se Pero lo es que, ilusionan. o sea, ¿me ayudan Bueno, o me echan? Esa claro. Ya, ok. Pero es que ya no puedo más. Es sumamente doloroso despertarme y recibir el golpe de ansiedad de lo mierda que es mi vida. Me despierto y lo primero que pienso es que porfa se haga de noche rápido para volver a dormir. Estoy mentalmente destrozado y físicamente me está pagando factura. No solo eso, incluso en lo académico llámame. Ah, sí, es de otro país. Sí, es de otro país. Si 5 cursos que matriculé perdí 3 solamente porque no tuve la confianza en mí mismo para ir a exponer mi trabajo final. Estoy escribiendo esto en caliente, tal vez mañana me arrepienta o no sé, pero este es el grito de ayuda más desesperado ante los oídos sordos de la gente que me rodea. Jaja. Termina con un jaja. Son solo dos jaja, Sí. no son Jaja, tres. punto. Jaja punto, sí. Y después salía los TKM, pero eso lo borré para no. Porque no nos estaba Porque acá diciendo no te nosotros, cae po. a nadie. Sí. Bueno, ¿qué piensas de Em, este caso? Oye, primero, esto de mañana sería la segunda y allí definen si pueden ayudarme o no. Eso es O raro. sea,
como que tiene que pasar un examen, o sea, ya no pasa ningún examen, se está echando todos los ramos, y más encima se va a echar ansiedad, como que no Ansiedad va a 2. calificar ni para eso, como que, ¿cómo le hacen Lo eso? encontré muy raro porque, o Puta, no sea, califico para nada, ni para calif- ansioso, claro, es como, vamos a ver si tu problema es real o imaginario. claro. ¿Qué ondas? Bueno, ahí ya no sé cómo será esa universidad. Eh, de hecho, no sé si todas las universidades prestarán ayuda psicológica a sus estudiantes. Mm. Ahí Parece que desconozco acá al también. menos deberían. Sí, yo, al menos mi universidad sí bueno, que en realidad no era así como prestar ayuda psicológica, sino que tenían un centro de psicología como de donde hacían la práctica los estudiantes y además tenían profesionales ya egresados. Y era Mm, como la única posibilidad que nos daban, así como, sí, vaya al tanto. sí. Sí, entiendo que acá en Chile como que tienen que tener al menos la universidad. Bueno, Y no sé. respecto al caso, em, mira, lo que iba pensando mientras leíamos esto, que claro, aparece la ansiedad, hay hartas cosas de las que hablamos que están presentes, Ujú, pero hay hartas cosas más. Esto no es solamente ansiedad, la ansiedad no se ve mm, así. Es como, esto no es una sí, persona ansiosa y nada más. O sea, a mí me parece que hay depresión mixta con ansiedad, o también podría pensar en trastorno de personalidad, podría haber, no sé, ahí podemos hacer un diagnóstico diferenciado sobre esto. Pero esto es más grave que solo ansiedad, sí. me parece. No, y aparte Ahí, que también está en un entorno contextual que si no tienes claro, ansiedad, o sea, eres un robot, porque si tus papás no están en todo el día, estáis solo todo el día, pero cuando llegan es un caos, ¿qué seguridad tienes? claro, O sea, ¿qué nivel de apoyo tienes? No tienes nada, o mm, sea, una inseguridad tremenda que transmite este chico o chica, no sé qué era. No, creo que era chico. sí, chico. Asumo su género, lo siento. Pero, y aparte que se le juntaron muchas cosas, que en la vida suele pasar eso, ¿ah? Y es terrible porque como que a uno se le junta, por ejemplo, se le juntó que se murió su mascota, que se estaba echando ramos, que la dejó la novia de 8 años, que sus papás no son ni un aporte, es todo lo contrario, llegan en la noche, uno borracho, la otra enojada. em, que no puede estar tranquilo en su casa, básicamente. ¿Y cómo vaya a estudiar así? Eso es lo que me pregunto yo, ¿cómo vas a estudiar así? No se puede. Sí, pues entonces, y claramente, mira, si dice de los 15 años, ya, mucho rato sí, el ambiente permanentemente ha sido ese, ¿cachai? Mm. Entonces, claro, hay efectivamente ansiedad por todo esto, pero es como la punta del iceberg y es uno de tantos síntomas que puede ser acá. Yo ahí, si fuera un paciente, yo le preguntaría al tiro si ha pensado como en hacerse daño o suicidio, Yo porque creo que sí, lo último porque que dice parecería que sí. sí, y aparte el título es Perdí la batalla contra la ansiedad, como que ya nada que hacer. Claro, claro, Y después dice, puede que me arrepienta, pero es como el último, casi que último grito de ayuda porque mi entorno no me pesca, básicamente. sí, po, Ya, lo mm, otro que también me llamó la atención es que esto pasa mucho, muy a menudo, ojito gente, es que él está muy enojado con su ansiedad. Dice, la ansiedad me quitó todo. O sea, tú, para empezar, es complicado estar enojado con la ansiedad porque tú sabes que está ahí y no la ves como un aliado, la ves como tu enemigo. Y eso siento que es más sufrimiento que ayuda al final, porque de repente yo siento que igual he mejorado mi relación con la ansiedad, que cuando llega, obviamente yo no tengo un trastorno de ansiedad y tampoco estoy en el contexto de esta persona, pero he cambiado mi modo de ver la ansiedad, de que cuando llega, sí la veo como una emoción que me quiere ayudar a algo. Ya no mm, lo veo como, ¡ay, qué lata, la ansiedad, ándate! Así como no. Porque sé que las emociones existen para algo y por algo, y que nos ayudan a sobrevivir y a adaptarnos a situaciones. Entonces, cuando vienes como ya te voy a escuchar hasta cierto punto y ya después déjame a mí. Porque mm, me ayuda en realidad. Cada vez que yo salgo a manejar me da mucha ansiedad, pero eso me hace ponerme alerta, a ser precavida. Nunca he chocado en mi vida, entonces, llevo 2 años casi
no, menos de 2 años manejando, pero igual yo soy muy precavida al manejar, po. Entonces, yo sé que él ya viene a ayudarme. Y si lo veo como una emoción mala, fea, que viene a quitarme mi confianza, viene a quitarme todo, es complicado porque estás echándole la culpa a algo que igual viene a ayudarte. Yo Claro. siento así, en un principio quizás vino a ayudarte y quizás ya después pasó a obviamente ser un trastorno y que ya no hay nada que hacer, po. Mm, Pero mm. en un principio sí viene a ayudarte. Y por lo demás, no tenéis nada que hacer contra eso. O sea, que ya te enojaste con la ansiedad, ¿qué vais a hacer? O sea, ahora estás ansioso y enojado. Eso es enojado nomás, po. Es más Sí, pues, fácil decirlo que hacerlo, obviamente. claro. Em, pero es igual es interesante porque en el fondo como que le quita posibilidad de acción Mm, a alguien que, por lo que dice en el texto, igual está como estancado. Sí, sí, lo dice, tiene 27 años, no ha trabajado nunca, sigue viviendo con los papás, y lo dice todo en un texto donde se está quejando, entonces como que estos antecedentes, ¿cachai? igual suena Entonces algo como de que, depresión, sí. claro, entonces como que da esta sensación como de estancamiento y se enoja con la única cosa que si se enoja no pasa nada, porque en el fondo se sigue enojando con una emoción. Es Sí, po. como, entonces se enoja con eso porque parece que es más cómodo, esto es toda una interpretación, Sí, obvio. me parece que es más cómodo enojarse con la ansiedad que efectivamente enfrentar al papá, por ejemplo. El Mm, papá alcohólico, que ese parece que es un problema real. claro. O que la mamá que no lo pesca, que O los también es un problema amigos. real. Claro, Enojarse con los amigos porque obviamente, weón, te estoy necesitando y no me pescáis. O sea, ¿eres mi amigo o no eres mi amigo? No entiendo. claro. Entonces, Sí, te po. voy a enojar con todo eso real, objetivo, que efectivamente podía hacer algo, eventualmente, después de un proceso de terapia, porque esto nadie lo piensa en el momento. Claro. Pero, pero claro, te terminas enojando con la ansiedad, con la que no tienes nada que hacer, porque es como empujar una pared que está ahí, que claro, es una pared que puede ser efectivamente un apoyo, qué buena metáfora. Pero está ahí, nomás, po, como que te da una señal, es una angustia señal. El psicoanálisis habla de eso, como de la angustia como señal, como solamente anuncia que algo está pasando, ¿no? Mm. Y cada uno lo emerge o lo siente particularmente, pero Pero es eso, ignorarla o enojarse con la ansiedad no es una solución. claro, Desde claro. ya Si no lo se sabe qué digo. hacer con la ansiedad, lo mejor sería ir a terapia, Sí. O hacer algo. sea, en realidad no te puedes enojar con tus emociones. Sí, pues, ya Porque hay un las cambio pequeño. mantienes al final. Si te enojas con ellas, como que las reprimes y como que sale y después van a volver. Entonces, Mm, tienes que hacer las paces con tus emociones. Y mm, bueno, la ansiedad sería como más un sentimiento, porque es más a largo plazo, pero en general yo siento que esta persona igual es como que justifica harto y no hace nada, pues está como abatido. Porque igual, por ejemplo, dice, mis amigos tampoco me pescaron, igual los entiendo porque tienen sus problemas. claro, igual, está Y es bien. como, ok, Como que pero bajista. independiente, o sea, yo puedo tener mis problemas, pero también puedo ayudar a mi amigo. O por último, nos conversamos de los problemas que tenemos y es como, oh, y puteamos y qué sé yo, y eso ya nos hace sentir un poquito mejor, pues. Mm, No mm, porque uno tenga unos problemas no va a poder ayudar al otro con sus problemas, quizás no los vas a poder solucionar, pero sí vas a poder apoyar de alguna forma. De solamente escuchando, decir, oh, sabes que ya también me siento así, también me duele y ahí te sientes entendido. Así que, en ese sentido, lo peor que está haciendo esta persona es aislarse. Que por lo demás ya es más típico de la depre que de la ansiedad. Sí, Entonces, yo creo que podemos llegar a esa conclusión pero que obviamente este el personaje. aislamiento también ¿Mm? es un factor de riesgo para la ansiedad, porque al final Sí, estáis sí, solo y sí. pensáis caleta, entonces. Sí. Entonces, es importante eso, que la ansiedad la podemos ver acá, pero hay otras cosas que están metidas también como movilidad. Ojalá le ayuden sus Entonces, psicólogos, porque parece que ojalá alguien pesque en Reddit. Pero ¿cachai? Hasta la estrategia es poco eficiente, porque su último mm, grito de ayuda es escribir en Reddit. en un foro. Entonces, em, ahora, todo esto es un ejemplo que nos sirve como para, ¿cómo se dice? Escuchamos, Ilustrar pero no esto, juzgamos. pero obviamente no hay nada que hacer con esto, no tenemos todos los antecedentes, estamos Sí, po. hipotetizando, así que también dejar claro en eso, o Es sea, solo un si alguien testimonio, está pasando por algo muy parecido a esto, no tiene por qué ser depresión necesariamente, claro. debe ser O visto sí, adecuadamente. No lo sabemos, no lo eso es sabemos. importante que, Vaya a consultar. sí, vaya, no, que se escuchando un podcast. ¿Qué se escuchando un podcast? Ya. Oye, Bueno, buen ejercicio, me gusta. sí, está bueno. Estrategias de manejo. ¿Vamos con las estrategias de manejo?
Ya, a ver, la primera que se me ocurre, eh, tener hobbies, Tener como hobbies. actividades que uno sepa que efectivamente le sirven como para relajarse. eh, es toda una estrategia que uno puede ocupar en terapia. Y cada vez que le digo, como que hay que ser muy enfático en que son cosas que uno sabe que le resultan. ¿Sí? Como cuando uno quiere trabajar con la ansiedad, no es momento como para ponerse a experimentar cuestiones. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, ya uno puede tener el sueño de que efectivamente quiera hacer cuestiones con cerámica, por ejemplo. Entonces, como que dice, ya estoy ansioso, voy a aprender a hacer esto. ¿Cachai? Como que nunca lo he hecho antes, pero quiero aprender. Y eventualmente podría servir cuando ya lo incorpores a tu... Y si te gustó, y si te sale bien, ¿cachai? Pero cuando hablamos de estrategias para enfrentar este tipo de situaciones, son cosas que ya sabemos que nos han servido antes. ¿Cachai? Mm, No cosas que queramos aprender. Súper bien, ojalá lo aprendamos y lo podamos incorporar, pero no es para eso. Aquí nos van a servir cosas que, si te gusta leer, te va a servir leer para calmarte la ansiedad. Si te gusta escuchar música, te va a servir escuchar música. En general, te va a servir lo que te gusta. Eso es mm. súper importante. Y también le quita el peso a todos estos consejos que andan dando vuelta mucho en redes sociales, como, no sé, pues muy típico que los grupos de gente que se dedican a una cosa, como que lo recomienden como que es lo mejor para la salud mental. Tienen muchos ejemplos de que tal persona tenía depresión y porque vino a hacer kickboxing con nosotros ya se le pasó. Que puede ser, pues, porque a la persona le gustaba el kickboxing, pero Claro, a ti, que tú nunca hayas hecho kickboxing en tu vida, que nunca has hecho te vaya a deporte, frustrar, no te va a servir para nada. te vaya a ¿Cachai? sentir peor, quizás. Entonces, y en general, como medio autocuidado, yo diría que tener hobby es un buen factor protector porque, claro, como que previene un poquito, pero también cuando estamos ya en crisis, también es una herramienta como dentro de Mm, nuestro abanico de posibilidades que podemos hacer como para calmar. Escribir. Sí. Ah, yo, eso nomás. No escucho Listo, nada chao. que... Escribir. Escribir es muy bueno, gente. O sea, todos sabemos escribir. Si no te gusta escribir en un cuaderno, escribe en el computador, en tu celular, pero escribe. Esa es mi recomendación de autocuidado. Y si estás en una crisis también, escribe todo lo que se te venga a la mente, aunque sea muy horrible, da lo mismo, pero sácalo de tu mente y déjalo en un papel y después quizás cuando estés más tranquilo lo lees y dices, ah, la tontera que estaba pensando. Mira, esto para empezar no es verdad. Esto ya es súper exagerado. Entonces ahí como que vas a teniendo como un reality check. Viste que ahora estoy hablando Mm, como influencer. bailarina. Para, para ese tipo de cosas. También hay técnicas de respiración, que eso ya es bien, o sea, bien estudiado de que ayuda un montón. Dentro de estas técnicas pueden buscar ahí en Google porque nosotros no se los vamos a enseñar. Respiración diafragmática, mindfulness, que se escribe Mindfulness. mindfulness. Y la reestructuración cognitiva, que es la otra técnica psicológica. Mm, Si es que no tienes capacidad de hacer estas cosillas, porque de repente uno se frustra también tratando de hacer las respiraciones o de repente se ahoga más de lo que ayuda, es mejor que vayas quizás con un profesional que te entregue diferentes herramientas, no solamente una herramienta, ¿no es cierto? De las que tú tomes y te sirvan, ahí la vas a ocupar. Y lo que sí, o sea, muchas personas incurren en el error de cuando, solamente cuando están alterados empiezan las respiraciones. Pero esto también tiene que ser un ejercicio de práctica. O sea, tú respiras una o dos veces al día cuando no estés con la ansiedad propiamente tal, y ya después se te va a hacer quizá un poquito más fácil hacerlo cuando sí estés con ansiedad. Y eso ya te va a ayudar a que automáticamente tu cerebro diga, ah, no estamos en peligro, porque estamos calmando, estamos como respirando relajados. Y se va a empezar a calmar poco a poco. Obviamente si estás en una, una crisis donde estás respirando muy fuerte, quizás no te va a funcionar. Y eso no significa que no funcione el ejercicio en sí, sino que en ese momento no es lo más adecuado. Lo que sí te puede ayudar cuando estás en una crisis respirando muy fuerte o demasiado en tu cabeza que ya no puedes más, el agua. ¿Has visto eso? O sea, en todos los formatos, sí. Como en Agua. hielo o en agua fría Agua fría, o tomar hielo, agua. una ducha, ir a tirarte a la piscina, ir a tirarte al río, ojalá que no tenga el río tanta corriente, sí. Ojalá se vaya a nadar también. Ojalá hay un Eh, río cerca de partida. sí.
Pero Pero agua, sí, el agua es buena para la ansiedad, en general. Está infravalorada el agua. Cuiden el agua, motherfuckers. Ah, ya de nuevo con la crítica social. Estamos en sí, sequía, pero esa compadre. fue. Cuídenla. Bueno, y los ejercicios también de meditación, guiadas, libros de autoayuda que tú te encuentres que te ayuden, o libros en general, así como que dejes de pensar un ratito en todo lo que te ayude a dejar de pensar en esos pensamientos, valga la redundancia, tan extremos, te va a ayudar. Y Mm, como que solamente se centres en el aquí y en el ahora. sí. Eso es como lo general a todos los ejercicios. Como el tema de la conciencia en el aquí y en el ahora. Ujú, Yo estaba pensando en el mindfulness. Como que uno lo ve de fuera y es como ejercicio, como que le puede encontrar parecido al yoga o mm, a cuestiones más como complementarias. Pero el mindfulness tiene caleta de evidencia, como sí, que está incorporado en harto enfoques de terapia basado en evidencia, como el DBT, por ejemplo, o el propio enfoque de mindfulness, de estrés pero se basa en postraumático eso. también. Sí, sí. Que el estrés postraumático, ¿eso dijiste o no? No, no, el DBT como es un enfoque de Ah, el terapia. DBT. Que lo incorpora el tema del mindfulness, como estrategia de eso. Pero El, a la base tiene esto de la conciencia plena, como el ser muy consciente de lo que está pasando aquí y ahora, sí, y, po. y si examinamos todo lo que hemos conversado, tienen eso a la base, como que uno se empieza a concentrar o en la propia respiración, que en el propio Mm, cuerpo, o lo que está pasando afuera, ¿cachai? de Entonces, hecho, volviendo, bien. no, es que ese facto que te iba, que un estudio que se hizo con soldados de guerra, que se hizo en Estados Unidos, que empezó a aplicar el mindfulness, no me acuerdo si en los entrenamientos o posterior a la guerra, no me acuerdo exactamente en qué momento, pero sí era como una práctica habitual. Mm. Y los que sí practicaron mindfulness tuvieron como más protección, entre comillas, de no desarrollar un trastorno de estrés postraumático, o los síntomas no eran tan graves como las personas que no habían tenido mindfulness. Entonces, en ese sentido, no me acuerdo cómo se llama el estudio, pero en ese ¿Cómo se sentido, llama? no Ajá, me acuerdo. el Me toque. acuerdo que lo escuché en algún momento. Es importante, y también algunas escuelas lo han aplicado para poder lidiar con el estrés de mejor manera. Bueno, el estrés Mm, postraumático es un estrés obviamente extremo, ¿no es cierto? Que ocurre en momentos de supervivencia o en donde tú ves algo muy horrible, como la muerte de alguien más, eventos muy traumáticos. Entonces, esto lleva a síntomas que llegan hasta la disociación, probablemente tal, que es como que cuando te despersonalizas o te desrealizas, que es como que sientes que tu cuerpo no es tu cuerpo, o sientes que tu realidad no es tu realidad. No sé cómo se siente, así que solamente sé cómo explicarlo. es raro de escribir. Pero eso es como ya el extremo del estrés, po. Eso ya es un estrés donde las personas quizás han estado en alguna guerra o han visto un accidente terrible, y ahí empieza a salir el estrés postraumático. Bueno, sobre el postraumático podemos estar hablando en algún capítulo, Ujú. pero Estados Unidos tiene la mayoría de las investigaciones que se han hecho en torno al trauma y en torno al estrés postraumático. ¿Coincidencia? Ah, Coincidencia, no lo porque creo. todo ha ido a la guerra y como Sí, pues. que ese país ha estado en guerra siempre, entonces tiene mucha investigación acerca de el trauma en todo sentido. Así que si quieren saber de eso, busquen investigaciones gringas. Gringas. Sí, sí, sí. Quería terminar con una recomendación de una película que a mí me parece que es como el que grafica muy bien la ansiedad, eh, que es El Día de la Marmota. Es como del 80 y algo, yo nunca me aprendo el año, pero es de Bill Murray como protagonista. Y como que el tipo tiene que repetir muchas veces el mismo día de su vida. Y eso creo que grafica muy bien el tema de la ansiedad, porque claro, cuando uno está pensando ansiosamente hacia el pasado, como hablábamos al principio, como que repite mucho lo que hizo. Mm, Y lo revisa y ve que hizo mal y se cuestiona, ¿cachai? Entonces esto lo lleva a una cuestión más como medio cómica, existencialista. Me gusta esa película, me gusta harto esa película. Así que esa se la recomiendo pensando en temas de ansiedad. No sé si tú tienes alguna recomendación o algo, no sé, quizás te pilla. no hay una canción que se llama Ansiedad. Ajá.
Mira, ¿de quién, po? De... A ver, déjame buscarla. Ansiedad 13 se llama. Que es bien buena. Es como que describe cómo es tener ansiedad según este cantante. Que es como todo rápido, todo rápido. Así que ahí la vamos a poner para terminando. Es que estaba escuchando la canción. Que la tengo acá. Ay, Tú el que le no la escuchas. no, no lo No escucho. te va a dar ansiedad porque No, es no me muy mezcla. rápida. Es como, tengo que preparar el café y tengo que ir y tengo que correr y así. Y es como un rap más encima. Bueno, gracias por escucharnos. Si les gustó, nos pueden empezar a seguir Y en nuestras redes recuerden, sociales. no se enojen con su ansiedad. No, pues, lo más estúpido. ¿Sabéis qué hago yo Ah, para no sé. no tener ansiedad? Digo, cuando me empiezo como a estresar por cosas del futuro, así como, digo, una pura frase y se acaba la ansiedad. ¿Cuál? Este es problema para la Gaby del futuro. Como en Friends. Nunca vi Friends. Ah, bueno, diría. Muy famosos. Me lo Yo copiaron a tampoco, mí. pero cacho, pero cacho. Ya, pues, entonces, el próximo tema va a ser tan interesante como el de hoy día. Nos pueden seguir, a la Gaby la pueden seguir en tu Instagram de PS. psicóloga, que es Gabriela Rodríguez. No sé, ps.gabriela Rodríguez. Y el mío, psico-diego. Ahí quedé también como subimos rapera. material. Y eso, muchas gracias por la audiencia. Nos estamos viendo. Chau. Y mándennos sus testimonios. Adiós. No, en sí, en las redes sociales. Chau.